En este video vamos a hablar del Plan C. Vamos a decir cómo surgió y en qué consiste. Debemos mencionar que antes del Plan C hubo un Plan A y un Plan B. En el año 2022, el presidente López Obrador presentó ante el Congreso una iniciativa de ley para llevar a cabo una reforma electoral, la cual consistía fundamentalmente en reducir la cantidad de instituciones y elementos inútiles para el gobierno que solo representaban gastos en detrimento de los programas sociales del pueblo. Bueno, pues esta iniciativa del Plan A consistía en reducir el número de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, obviamente, de 11 elementos a 7, fundamentalmente. Asimismo, ahí se planteaba reducir el financiamiento económico a los partidos políticos. En la actualidad, los partidos políticos reciben cantidades millonarias para sustentar sus actividades. Y también este Plan A incluía eliminar a los diputados y a los senadores plurinominales. En la actualidad existen 500 diputados federales y se proponía reducirlos a 300. Igualmente, la cantidad de senadores es de 128 y se sugería reducirlos a 96. Pues bien, el presidente presentó esta iniciativa al Congreso de la Unión, pero como requería para su aprobación modificar la Constitución y a su vez para modificar a la Carta Magna se requiere tener mayoría calificada en el Congreso, no se logró. La mayoría calificada en el Congreso consiste en contar, por ejemplo, en la Cámara de Diputados con 334 votos o más y en la Cámara de Senadores con 96 o más. Pues bien, en el año 2022, Morena y sus aliados no contaban con esta cantidad de escaños y la oposición rechazó el Plan A. Es decir, los conservadores no quisieron aprobar la reforma electoral presentada por el presidente López Obrador. Ante esta decisión, AMLO decidió presentar un Plan B a finales del 2022. El Plan B consistía fundamentalmente en lo mismo que el Plan A. Contenía también otras modificaciones que son no menos relevantes, pero las más preponderantes son las que ya mencionamos. Bueno, presentó este plan, pero a través de una modificación a las leyes secundarias de la Constitución. Para modificar las leyes secundarias no se requiere tener mayoría calificada, sino simplemente se requiere tener mayoría simple, que consiste en 50% de los elementos del Congreso más 1. Y esta cantidad sí la reunían perfectamente Morena y sus aliados, que son el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Pues bien, López Obrador presentó el Plan B ante el Congreso y fue aprobado.
Pero entonces surgió un problema que actualmente ya todos conocemos. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación echó para atrás el acuerdo del Congreso y rechazó el Plan B. Así como lo oyen, el Poder Judicial se sobrepuso al Poder Legislativo y rechazó la propuesta de López Obrador. Ante ello, en el año 2023, López Obrador propuso el Plan C. Miren cómo lo dice López Obrador. Porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste, el INE no se toca, porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados. Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta. Y se inició la transformación. Es decir, una vez que no se logró la aprobación del Plan A ni del Plan B, se propuso el Plan C. ¿Y en qué consiste este plan? Pues consiste en votar masivamente por Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde, para democratizar al Poder Judicial que tanto daño ha hecho a nuestro país.
Como sabemos, el Poder Judicial no solamente se ha opuesto a los avances democráticos de México, sino que también se ha dedicado a liberar delincuentes para propiciar la inestabilidad social en México. Bueno, pues entonces, en el Plan C se contempla democratizar al Poder Judicial y también cumplir con los asuntos pendientes del Plan A. También se propone ahí mismo que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, como mencionamos, las modificaciones al Poder Judicial son para que esta institución se democratice. En la actualidad, los jueces, ministros y magistrados son nombrados por los partidos políticos, y lo que propone la reforma judicial es que estos elementos sean elegidos mediante voto popular. En pocas palabras, los conservadores, a través del INE y del Poder Judicial, se han opuesto a que nuestro país se democratice. Bueno, entonces, en el Plan C debemos votar masivamente por Morena, por el Partido del Trabajo o por el Partido Verde. Y aquí vamos a explicar cómo se debe votar. Para ello, deben ustedes conocer la boleta electoral que aquí mostramos. Miren, aquí pueden ver ustedes ya la boleta electoral. Entonces, para poder concretar el Plan C, cada uno de nosotros debe salir a votar masivamente. Es decir, tenemos que convencer a familiares y amigos de que el próximo 2 de junio acudan a votar sin falta. En los diferentes estados se van a entregar cantidades distintas de boletas, porque hay estados en donde, además de las boletas para elegir a quien será el presidente o la presidenta de México, es una boleta, pero también se van a elegir en algunos estados gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales. Entonces, dependiendo de cada estado, la cantidad de boletas van a ser distintas, pero una sí es general, es para todos, y es la que se refiere a la boleta para la presidencia nacional. Bueno, el caso es que cada uno de nosotros, si simpatiza por Morena, deberá votar por Morena en todas y cada una de las boletas electorales. Morena para presidencia nacional, Morena para diputados federales, Morena para senadores, etc. Ahora bien, si la persona simpatiza más con el Partido del Trabajo, pues entonces deberá anotar en la boleta parejo todo por el Partido del Trabajo. Hay que marcar una crucecita en la boleta para presidencia, otra crucecita en la boleta para senadores, diputados, etcétera, todo parejo por el Partido del Trabajo. Y por último, si el elector tiene preferencia por el Partido Verde, pues deberá votar parejo por Partido Verde, desde presidencia nacional hasta la presidencia municipal, si es el caso. Hay posibilidades de hacer un voto diferenciado,
pero esto se deja solamente para los electores que tienen experiencia. Por ejemplo, podría ser que un elector esté completamente de acuerdo en votar por Claudia Sheinbaum para presidenta, pero que tenga cierta preferencia por un diputado local, digamos, del Partido Verde. Entonces ahí tiene que diferenciar su voto y esto es complicado. Solo lo pueden llevar a cabo quienes tienen experiencia, porque si votan equivocadamente, les van a anular su votación y no podemos darnos ese lujo. Tenemos que canalizar todos los votos. Todos los votos deben ser útiles a la cuarta transformación. Así que voto parejo por Morena, si esta es su decisión, o bien voto parejo por el Partido del Trabajo en todas las boletas, si así lo prefieren, o, por último, voto masivo por el Partido Verde, si su preferencia es hacia ese partido. En todo caso, tanto Morena como el Partido del Trabajo y el Partido Verde llevan a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia nacional y este triunfo lo tenemos completamente asegurado. Pero el plan C, recordamos, consiste en ganar también la mayoría calificada tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados para poder modificar la Constitución y democratizar tanto al INE como al Poder Judicial. Por todo lo anterior, debemos estar preparándonos ya con nuestra credencial para votar. Tenemos que arrasar a los conservadores. López Obrador ha colocado a México en la antesala del primer mundo y no podemos volver atrás. El PRIAN no deberá volver a gobernar jamás. Claudia es el plan C. Adelante, mexicanos. Ni un paso atrás.